Las medidas cautelares quedaron en suspenso, digo, y queremos conversar sobre este tema con Karina Fernández, abogada querellante y defensora de las causas de derechos humanos. Yo me desplazo para acá para precisamente tener frente a Karina. ¿Cómo está, Karina? Muy buenas tardes. Gracias por estar acá. Gracias a usted por el interés. Karina, a ver, tanto tema, porque tanto tiempo que ha pasado, pero lo cierto es que una de las tantas controversias que se produjo hoy día tiene que ver con las diferencias entre algunos querellantes y el Ministerio Público respecto a las medidas cautelares. Tengo entendido, porque lo estábamos conversando al inicio de Tele 13 PM, que hay una intención del Ministerio Público con algunos querellantes del arraigo nacional y firma quincenal, pero entiendo también que usted y otros querellantes no están de acuerdo con eso. ¿Por qué? Sí, tal vez primero tendré que comentarte que en realidad hubo otra discusión en la mañana de la cual también nosotros salimos triunfadores. Me gustaría mencionar que a lo largo de esta investigación, y esto nosotros nos hicimos querellantes en el 2021, sí. Y es la causa desde la Universidad de Chile, la Defensoría Jurídica, que impulsa como este contexto de investigación a través de macrocausas, con patrones y digamos una forma distinta de enfrentar este tipo de delitos. Se juntaron estudiantes, profesores de la facultad, formaron de alguna manera una forma de trabajar y recibieron, leía hoy día, más de 2.000 causas de alguna manera, o casos relacionados con esto que ocurrió. Claro, y en eso es como ver también cómo la comunidad, cómo la academia responde frente a un hecho que es evidente para todos nosotros. Pareciera que menos para el alto mando de Carabineros, pero para todos nosotros era tan evidente que incluso los profesores en esa época firmaron una carta pública como de lucha contra la impunidad, que de hecho llama la atención que incluso el defensor del general Yáñez la firmó también, el señor Oxman. Ya. Tú me querías destacar como... Que nosotros hoy día también salimos, no solo hemos ganado los distintos recursos que se han interpuesto por las reiteradas defensas, sino que también hoy día ganamos el hecho de que las defensas querían que tuviéramos un procurador común. Es decir, que todos fuéramos una sola voz, y justamente eso se relaciona con lo que me preguntabas, porque evidentemente eso también muestra que a veces todos tenemos distintas voces a pesar de que tengamos un mismo rol en este caso de querellante. Solo para que la gente sepa, hay, y corríjame, abogada, 13 querellantes, ¿no? ¿Son 13 o son un poquito más? Diría que somos un poquito menos. ¿Menos? Somos como 6. Ya. Perfecto. Sí. Y lo que pide la defensa efectivamente en el marco de la discusión que se produjo hoy día es que hubiera de alguna manera un representante. Una sola voz. Ya. Eso no ocurrió. No ocurrió. Y ahí está el éxito que usted me decía, además de lo otro que le estoy preguntando. Ok. Ahí me quedó clarísimo. Ahora, respecto a cautelares. Sí, a las medidas cautelares. Lo primero es que el Ministerio Público llegó a un acuerdo con las defensas, que es justamente la cautelar que tú mencionabas, pero eso involucra otra cosa también. Significa que de cierta forma las defensas han considerado o están de acuerdo con el Ministerio Público con lo que se conoce como el marco fáctico de la causa o los presupuestos materiales. Ese es como nombre técnico. Entonces, nosotros también argumentamos eso cuando uno se allana, como en este caso las defensas, a lo solicitado por el Ministerio Público, que están dentro del 155. Y nosotros entonces creemos que no, que hay riesgos procesales importantes en esta causa y que por lo tanto para nosotros la medida cautelar adecuada es la prisión preventiva. No quisiera con esto comparar cómo en nuestro país existen otros casos hoy día de otros bienes jurídicos que son monetarios, de revelación de secreto u otros delitos que las personas están en prisión preventiva, pero pareciera que un caso de esta envergadura, pero en particular con los riesgos procesales que tenemos enfrentándonos a 3 generales en retiro, me parecía a nuestra parte querellante que era de especial relevancia hacer el punto. Voy a hablar de otros casos cuando hablamos de prisión preventiva y usted me dirá que está en riesgo acá, digamos, pero siempre hablamos primero de que los delitos asociados y eventualmente condenas tienen que condecirse con las medidas cautelares. Eso lo hemos aprendido de abogados precisamente. También vemos que haya un peligro real de que haya fuga de los imputados y por lo tanto hay que dejarlo en prisión preventiva. En este caso particular, porque estoy leyendo lo que dijo por ejemplo la fiscal Chong, que dice los criterios de necesidad y proporcionalidad indican, y ahí dice las medidas cautelares que ella pidió de arraigo nacional y firma quincenal. Pero en este caso particular, respecto a su visión, ¿usted cree por ejemplo que hay riesgo de fuga? ¿Siente usted que los delitos y eventuales condenas son tan duros como para pensar en una prisión preventiva? ¿Eso es lo que está detrás de...? No, es que especialmente la fuga es un mal ejemplo porque la fuga tiene como claro, posibilidad... Pero eso le decía inicialmente que siempre escuchamos ese tipo de argumentos en otros casos. En este caso... Hay muchos abogados que no están... Ya, en este caso es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo porque la fuga en realidad tiene un gran elemento como contracara que es la fianza. Ya. Entonces, por eso no es un buen ejemplo porque tiene otra forma específica de solucionarse. Es el riesgo para la sociedad, para la seguridad de la sociedad, el mayor elemento de prisión preventiva. Pero para los defensores de derechos humanos es un argumento equivocado y está prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso yo no lo utilizo y utilizo el que el legislador internacional de derechos humanos permite como coherente con los discursos de derechos humanos, que es los riesgos para digamos, el éxito para los riesgos procesales. O sea, proteger la causa, que
Y el legislador nacional lo dice así como proteger, que los testigos no se vayan a ver afectados, que no tengan temor de declarar, que la investigación no se pierda, que la evidencia no se destruya, y esos son los riesgos. ¿Y usted teme que ellos, en una prisión, en una medida cautelar diferente a la prisión preventiva, puedan afectar la investigación? Estoy segura que lo han hecho todo este tiempo y estoy segura que lo seguirán haciendo. ¿De qué manera está segura, abogada? Nosotros hemos enfrentado diversos obstáculos en el marco de esta investigación, en particular con un general director que no solo no colaboró con la investigación, sino que se dilató. Nosotros hoy día estamos en octubre enfrentando esta formalización porque las defensas lo dilataron lo suficiente a través de distintas herramientas, pero sobre todo me gustaría mencionar que el general Yáñez no iba a declarar. O sea, lo citaban y decía, no voy a ir, voy a ir, y después presentaba que tengo viaje, bueno, también lo mencioné eso, una serie de obstáculos que dilataron. Y eso para investigaciones de grave violación de los derechos humanos es muy delicado porque precisamente el plazo razonable es un elemento muy importante que yo creo que ya se ha visto trastocado en esta causa, y yo creo que nos vamos a demorar mucho tiempo en comprender tal vez la verdadera dimensión que tuvo el costo de que el presidente mantuviera en el cargo a un imputado. Ya le voy a preguntar por la arista más política si usted quiere esta causa, que tiene harta, pero particularmente de la investigación. Entonces, para entenderlo y dejarlo muy claro, ¿usted siente que deben estar en prisión preventiva porque si no van a afectar la investigación estos tres generales? Sí, es lo mismo que ha afirmado en casos como el general Nasal, que también está en prisión preventiva desde mayo del año pasado, en el caso Operación Topógrafo, donde se despidió a periodistas. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque lo que nosotros hablamos es que se trata de crímenes de Estado, donde además se trata de personas institucionalmente protegidas, sí, y además donde son generales en retiro. Convengamos, yo también planteaba hoy día que esta idea del retiro de los generales también es bastante confuso en nuestro ordenamiento, porque ellos también van con guardia, tienen una serie de protección institucional, y también a mí se me hace difícil creer que no pueda existir un entorpecimiento de que ellos le pidan a quienes todavía consideran sus subordinados información del caso o destrucción de archivos. Son aspectos que nosotros los defensores de derechos humanos venimos muchos años abordando en distintos países, en distintos contextos, y son riesgos a los cuales yo, por lo menos mi obligación es de evidenciar ante el magistrado. Tenemos documentos que han desaparecido, por ejemplo el hecho de cuando se eliminó o se quitó de circulación el Super SOC, que fue de hecho el arma menos letal con la que se hirió a María Paz Durán-Llán el 18 de octubre del 2019, que es el caso índice. Ese documento no existe, o sea, desapareció. También te puedo recordar que se desaparecieron los emails del Ministerio del Interior, ¿cierto? Que nunca más los pudimos encontrar, y así hay una serie de evidencia que ya en el caso se ha destruido. Y solo voy a mencionarte, de un caso que durante mucho tiempo se dijo que nosotros nunca íbamos a lograr formalización, de un caso que siempre un poco ha sido vapuleado, incluso por los mismos penalistas que tú mencionabas. Entonces creo que si la investigación tuvo esos riesgos, donde ya se ha extraviado evidencia, es particularmente complejo. Ya. Hablamos de arista política, usted hablaba de los penalistas porque también hay una pregunta respecto a eso, ¿cómo va a tratar de sustentar el delito de omisión? Pero eso lo voy a preguntar después. Primero, lo político. ¿Siente usted que hubo un error de parte del gobierno de mantenerse aliado con el ahora ex general director Ricardo Yáñez? Creo que es una vulneración de derechos fundamentales. ¿Cometida de parte del gobierno? Sí. ¿En qué sentido? En que justamente para los principios que se establecen desde el derecho internacional para la justicia transicional es que precisamente los que están involucrados de alguna forma en delitos de especial envergadura contra los derechos fundamentales no pueden seguir en el cargo. Mucho menos mantenerlos, como en este caso. En definitiva, el general Yáñez se transformó, y eso también es parte importante de las dificultades que yo planteo hoy día en términos de investigación. Se transformó en el general que era del presidente Piñera y pasó a ser de este gobierno, a ser protegido por este gobierno, a ser protegido institucionalmente. ¿Cómo se explica, en qué trabajo se explica que un funcionario que no colaboró en una investigación judicial a cargo de las policías no declare y no tenga ningún costo? Y eso también creo que tiene un correlato muy fuerte, muy serio dentro de la seguridad de nuestro país. O sea, es una policía además altamente ineficiente. Abogada, respecto al contexto en que de alguna manera se protege, lo protege este gobierno, es lo que ocurrió en Cañete. Y usted recordará, en donde asesinaron a 3 carabineros. El gobierno de alguna manera decide respaldar al general director porque no quiere hacer daño a la institución y con eso a la seguridad del país. Esa lógica para usted no es sustantiva, relevante para, de alguna manera, yo no sé si el gobierno lo quiso proteger, pero al menos dijo, acá lo respaldo y lo mantengo en su rol. ¿No es suficiente eso para haber alargado de alguna manera su estadía en Carabineros? No. ¿En virtud de la causa que usted...? No, porque esto siempre fue muy probable. Esta formalización no es extraña. Insisto, aunque muchos planteen que el tipo penal es difícil, no lo es un tipo penal de nuestro ordenamiento interno. Entonces, si nosotros vemos también lo que pasó con el general director de investigaciones, se anunció la formalización y al día siguiente estaba fuera del cargo. Lo que vimos en este país, que me parece insólito, es que después de que un general esté formalizado, que se anuncie la formalización, que
tenemos la audiencia, se hace el día antes una ceremonia de cambio de mando, de entrega del mando. Y los generales anteriores, cuando un formalizado le entregaba a un no formalizado el cargo, justamente habían sido como que habían asumido el cargo, como el general Rosas, por ejemplo, que él, ¿cierto? Es el presidente Piñera el que lo nombra. Acá fue un general que está formalizado el que le entrega el cargo a un nuevo general que además se dice su continuador. Entonces nos parece que aquí hay una serie de complejidades para la investigación, para la justicia transicional que parecen de especial relevancia. Se nos pasa volando el tiempo. Lo siento. No se preocupe, solo al finalizar y en la medida que pueda lo más breve posible, es que está la discusión respecto al delito de omisión. Entonces, para algunos penalistas, como decía usted, están diciendo, lo han dicho bastante claro, que es muy difícil argumentar que ellos tuvieron en posición de impedir delito y no lo hicieron. Entonces, muy breve al finalizar, abogado, pues se nos acaba el tiempo, ¿cómo es que usted va a tratar de argumentar precisamente lo contrario? En general, son abogados que no conocen ni el contexto de la investigación, ni los antecedentes que tenemos dentro, pero justamente yo hoy día expliqué que se trata de un tipo penal de omisión de autoría propia de omisión. Ellos no cesaron ni impidieron los delitos de apremio ilegítimo que estaban cometiendo. Nosotros hoy día fuimos bastante claros, el Ministerio Público también, respecto justamente de cuál es el marco normativo, pero mencionar que es un tipo penal interno, no es como extraño en nuestro ordenamiento, que exige un conocimiento y sobre todo que justamente es la posición del mando y la densidad institucional la que permite que se configure a nuestro juicio el tipo. Ya. Le agradezco lo breve, yo sé que es más extenso, pero muchas gracias por el tiempo. Pero está la audiencia hoy día. Sí, no, está la audiencia, ya está profusamente publicado y además hay una instancia que viene sucesivamente y de hecho tenemos nuestros compañeros en el Ministerio de Justicia, perdón, en el Centro de Justicia, ahí sí.